Bueno, pues continuamos con el tercer vídeo de esta serie. Vamos a empezar por conceptos muy sencillos, ¿vale? Para sentar bien las bases y después poder afrontar aquellas cuestiones de mayor complejidad. En este vídeo vamos a ver los componentes que forman parte de los circuitos eléctricos y vamos a partir de la definición de resistencia, que quizás sea la más compleja por el hecho de que hace referencia a una propiedad del material, pero también a un tipo determinado de receptores eléctricos. La resistencia de cualquier material eléctrico depende de la naturaleza del material y de la forma. Esta es la primera fórmula que vamos a ver para el cálculo de la resistencia de cualquier conductor. La resistencia al paso de corriente que presenta cualquier conductor depende de la resistividad, que es un parámetro que depende del material del que esté construido, es decir, el cobre tendrá una determinada resistividad, el aluminio tendrá una determinada resistividad, el oro otra, la plata otra, el acero otra. Eso depende del material del que esté construido el cable. Y luego también va a influir la longitud del cable. Cuanto más largo sea el cable, mayor resistencia va a tener, por eso va en el numerador, y del grosor del cable, es decir, del área, lo que llamamos habitualmente la sección del cable, que es esta parte de aquí. Si hacemos un corte transversal, cuanto más gordo sea el conductor, más área va a tener. Cuanto más grueso sea el conductor, menor va a ser la resistencia, porque va en el denominador. ¿De acuerdo? Así que un cable tendrá más resistencia cuanto más largo sea y más delgado sea. A veces cuando hablamos de resistencia nos referimos no a la propiedad de un receptor, sino al propio elemento. Hay resistencias eléctricas, como estas que vemos aquí en la foto, que se utilizan con el fin de convertir la electricidad en calor, ¿vale? Entonces, este tipo de elementos los vamos a tener presentes en muchos circuitos, por ejemplo, en los secadores de pelo, en las vitrocerámicas, en las planchas, en las tostadoras, en los hornos eléctricos, casi en cualquier dispositivo que necesite proporcionar calor. Las lavadoras, cuando generalmente las lavadoras o los lavavajillas tienen una toma de agua fría y el agua se calienta gracias a resistencias eléctricas. Otro componente habitual de los circuitos eléctricos son los generadores. Los generadores son los elementos que proporcionan la energía necesaria para que los electrones se muevan y se caracterizan por un valor de voltaje que se mide en voltios. Aquí tenemos las pilas, las baterías y las tomas de red, que tienen naturaleza diferente. Normalmente pilas y baterías son de corriente continua y las tomas de red, los enchufes, son de corriente alterna. Esto lo desarrollaremos en más profundidad en otros vídeos próximos en la serie. Los receptores. En general se define el receptor como cualquier elemento que recibe energía eléctrica y nos entrega otra forma de energía diferente. Entonces, la electricidad la podemos convertir a energía luminosa utilizando bombillas o lámparas. Lo podemos convertir en energía mecánica utilizando motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores monofásicos, motores trifásicos. Hay un montón de tipos. De la misma forma que las bombillas, pues tenemos bombillas de incandescencia, bombillas de vapor de mercurio, bombillas de fluorescencia, bombillas tipo LED. Cuando lo que pretendemos es convertir electricidad en calor, utilizamos las resistencias. Se entiende resistencia eléctrica, porque vamos a poder distinguir dos tipos de resistencias fundamentalmente, dependiendo de la finalidad que tengan. En electricidad, en aparatos eléctricos, normalmente la función de la resistencia es, por efecto Joule, transformar la electricidad en calor, mientras que cuando la representamos con el símbolo de arriba, generalmente estamos representando resistencias electrónicas. Y estas resistencias electrónicas tienen una función diferente, que es la de limitar la corriente eléctrica. Más que producir calor, lo que buscamos en electrónica con este tipo de elementos es limitar la corriente en un determinado punto o rama del circuito. También a veces nos puede interesar producir sonido. En ese caso,
tenemos timbres, tenemos altavoces, bocinas y este tipo de dispositivos. Los elementos del control del circuito son aquellos que nos permiten dirigir o interrumpir la corriente eléctrica, o sea, nos permiten gobernar el circuito. Y aquí podemos distinguir diferentes tipos. Por ejemplo, los interruptores tienen un polo y un contacto y lo que hacen es interrumpir el paso de la corriente y tienen dos posiciones estables. Es decir, si los dejamos abiertos se quedan abiertos, si los dejamos cerrados se quedan cerrados. Los pulsadores, que también tienen polo y contacto, se diferencian de los interruptores en que solo tienen una posición de reposo. Es decir, un pulsador normalmente abierto será aquel que esté abierto en situación normal y que cuando lo accionamos se cierra, pero en el mismo momento en que dejamos de accionar recupera su posición normal de abierto. Existen pulsadores que funcionan justo al revés, son los normalmente cerrados, esos estarían en posición de cerrado cuando no los accionamos y se abren cuando los accionamos, pero cuando dejamos de accionar van a su posición de reposo, solo tienen una posición de reposo. Los conmutadores se diferencian de los interruptores en que tienen un polo, pero tienen varios contactos. Entonces, el conmutador conmuta, es decir, cambia de posición. Puede dirigir la corriente hacia un contacto o hacia el otro. Y por supuesto, aunque aquí hemos representado un conmutador de dos contactos, existen selectores que pueden tener 3 contactos, 4, 5, etc. Elementos de protección. Bueno, los primeros que aparecieron fueron los fusibles. Los fusibles están tarados para una determinada cantidad de corriente, que sería la corriente máxima o corriente límite. El funcionamiento es muy básico, muy fácil de entender. Si vemos el símbolo, pues nos indica un poquitín cómo funciona. Realmente dentro llevan un filamento de plomo. El plomo es un material que funde a baja temperatura, relativamente baja, a 200 y pico grados. Entonces, dándole un determinado grosor a ese filamento de plomo, podemos hacer que permita pasar más corriente o menos. Si la corriente que atraviesa el fusible es superior a la de taraje, a la límite, el plomo simplemente se funde y el cable se corta, protegiendo al resto del circuito. Es decir, un fusible detecta sobrecorrientes o sobrecargas. Hoy en día esto se utiliza en algunos aparatos, pero cuando se trata de instalaciones, lo normal es utilizar magnetotérmicos y diferenciales, que funcionan de manera diferente. De momento solo vamos a nombrar que el magnetotérmico protege contra sobrecargas, mientras que los diferenciales protegen a contactos indirectos, o sea, protegen de derivaciones. A veces, por mal funcionamiento de los circuitos o de los aparatos, o por averías o por contactos donde no debería haber contactos, puede derivarse parte de la corriente a tierra. Entonces, estos diferenciales detectan que hay una fuga de corriente y cortan el circuito. La ventaja de los interruptores automáticos, tanto los magnéticos como los diferenciales, es que cuando saltan los podemos rearmar. En el caso de los fusibles necesitamos cambiar el fusible, o sea, retirar el viejo y poner uno nuevo. Pasamos a la representación de circuitos. Bueno, por comodidad, para facilitar la representación de circuitos eléctricos utilizamos símbolos. Cuando representamos un circuito mediante símbolos, lo denominamos esquema eléctrico. Entonces aquí tenemos un circuito real y este sería el esquema eléctrico equivalente, ¿vale? Cada dispositivo tiene su símbolo y si queremos aprender electricidad no nos va a quedar otra que aprendérnoslo. Estos son los símbolos habituales utilizados en representación de circuitos. Aunque tengo que decir que cuando representamos instalaciones en viviendas se utiliza otro tipo de simbología. Para instalaciones no solo en viviendas, sino también en edificios en general, se utiliza otra simbología diferente. Estos son muy básicos, hay muchos más símbolos, pero estos conviene conocerlos de memoria.
Y por supuesto las magnitudes eléctricas, las abreviaturas de las magnitudes, las unidades de medida, las abreviaturas de las unidades y cuáles son los aparatos de medida utilizados para medir estas magnitudes y el símbolo de los aparatos de medida. Esto también conviene utilizarlo, conviene saberlo de memoria. Esto es como intentar aprender, si no se sabe, sería como intentar aprender química sin saberse la tabla periódica. Es básico conocer las magnitudes eléctricas. Yo siempre las divido en dos categorías. Por un lado, digo que la tensión, la intensidad y la resistencia son magnitudes directas, mientras que la potencia y la energía son magnitudes indirectas. Se calculan a partir de las tres magnitudes fundamentales. Y para medir magnitudes se utilizan aparatos de medida y tenemos que saber manejar estos aparatos de medida. Si es un voltímetro simple como este de aquí, tenemos que saber que va en paralelo y que la impedancia interna del voltímetro es muy alta. Por eso, si conectamos un voltímetro en serie, no va a medir, ¿vale? Va a aparecer como una impedancia infinita, no va a poder medir. En el caso del amperímetro, tenemos que conectarlo en serie con el circuito. Es decir, hay que abrir el circuito e intercalar el amperímetro en la rama donde queramos medir. El amperímetro tiene una impedancia muy pequeña. Esto significa que si lo conectamos en paralelo, nos lo podemos cargar por sobrecorriente. Hoy en día, para mediciones normales solemos utilizar el polímetro o tester, que es este aparato que tenemos aquí, que mide tanto tensiones como corrientes, tanto en continua como en alterna, en diferentes escalas, y además en algunos casos también nos permite medir continuidades, capacitancias de condensadores y algún valor más. Bueno, aquí se explica un poco las condiciones en las que debemos de colocar los aparatos de medida. Básicamente, como ya he comentado antes, si lo que queremos medir es corriente, habrá que conectar en serie con la rama medir. Si medimos tensión, habrá que conectar en paralelo con la zona del circuito con el elemento que queremos medir. Y si lo que pretendemos es medir resistencia, lo habitual es sacar el elemento del circuito y medirlo aparte, ¿vale? Como los valores de voltaje corriente pueden ser bajos o altos, en el polímetro vemos aquí esta zona sirve para seleccionar la escala adecuada. Generalmente, si estamos intentando medir un valor alto con una escala pequeña, nos lo va a indicar con un 1, que podemos leer como infinito, como que llegó al tope de escala. Entonces habría que pasar a una escala superior. Y conviene también saber que hay una parte de la escala que es para corriente alterna y otra parte que es para corriente continua. No se puede medir igual la corriente alterna que la corriente continua. Bueno, pues de momento yo creo que es suficiente para este vídeo. Me despido. Pronto subiré el capítulo 4 de esta serie. Gracias. Hasta luego.